Bueno, pues vamos a intentar en la medida de lo posible y en las condiciones en las que nos encontramos de cuarentena y demás, pues intentar hacer llegar de alguna forma la iniciativa que Vinar Fest está desarrollando y que es muy interesante a fin de promocionar o de promover todo lo relacionado con la cultura del vino de la Mancha desde nuevas ópticas y aportando en la medida de lo posible lo que seamos capaces. Y en este caso, pues a mí me toca comentar un poco lo que es la cultura del vino en La Mancha, cómo se desarrolla, y en la medida de lo posible, pues hablar de cómo Villarrobledo tiene un punto muy importante, aporta mucho en esta cultura, y a través de su ejemplo, pues vamos a ver cómo se desarrolla y cuándo contextualizamos esta cultura del vino. Sería muy fácil que dijéramos o que nos fuéramos a la tradicional relación de que los romanos introducen el vino en España y se genera la trilogía mediterránea, etcétera, etcétera. Pero esto no es así. De hecho, antes de que los romanos introdujeran el vino, pues ya los cerveceros estaban allí. La cultura ibérica era más cervecera, mientras que la romana era más vinícola. Fijaos hasta qué punto se remonta lo que hoy está tan presente. Pero bueno, luego hay otro periodo, nos vamos a toda la Edad Media, cuando se produce la llegada de los musulmanes y claro, ambos productos pues decaen. Y no solo por cuestiones culturales, sino por cuestiones especialmente militares. Porque, por ejemplo, toda la zona de La Mancha, durante muchas fases de la Reconquista, especialmente la última, ¿cuándo podemos empezar a hablar de cultura del vino? Pues a partir del siglo XVI, que es el siglo clave para comprender todo el desarrollo de la cultura del vino. Siglo XVI, pues ya se ha producido la pacificación y la habitabilidad de La Mancha. En La Mancha ya se puede producir y es una tierra muy importante para ello. Vamos a encontrar una nueva dualidad, que ya es la dualidad mediterránea, la del trigo y vino. Y bueno, de aceite, demás, pero bueno, aquí no es tan influyente. Trigo, no olvidemos que Villarrobledo en el siglo XVI sigue siendo denominada el granero de Castilla, es decir, que produce mucho grano para abastecer a toda la población. Pero también ya empieza a producir mucha vid. El siglo XVI entra la vid y el siglo XVI pues tiene esa relación más directa con la comercialización. Es decir, son dos apartados completamente diferentes, pero que se dan cita en Villarrobledo. Hay otros aspectos que podemos seguir para esta habitabilidad, como es el hecho de que surgen establecimientos no ya solo en Villarrobledo, sino en diversas pedanías. Una de ellas, Ventas de Alcolea, muy asociada con este festival. Y tenemos noticias de los primeros momentos de surgimiento de este lugar en el siglo XVI, dentro de una confluencia de vías que era un punto estratégico muy importante. Era como la estación de servicio de la época en las autovías. Pues una estación de servicio va creciendo, se hace población. Pero bueno, más o menos para entendernos, pues podría ser eso. Pero ¿qué tenemos ya en este siglo XVI? Pues que vemos que se va desarrollando todo en relación a este producto. Y la cultura del vino empieza a ser mucho más influyente y determinante para el desarrollo de La Mancha que otros productos. Hay más aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo, que es cuando empezamos a tener noticias del desarrollo de la alfarería tinajera. Las tinajas, como sabemos, pues las tinajas están asociadas a la producción de vino. Estas tinajas pues van a ir creciendo en tamaño, lo mismo que crece la cultura del vino. Es decir, la producción exige unos recipientes mayores
Y conforme se va desarrollando la producción, pues se va generando alrededor una cultura del vino que tiene expresiones pues desde industriales con el nacimiento de esta industria tinajera hasta poblacionales con nuevos puntos de población como ventas de alcolea. Aquí hay que hacer un inciso y explicar por qué quizá guarda relación Villarrobledo con la alfarería tinajera, y es muy sencillo, pues es simplemente por el tipo de tierra en la que está Villarrobledo. Aquí lo más ilustrativo yo creo que es recurrir al botijo, recurrir al mecanismo del botijo. El botijo es un recipiente de barro cerrado cuya principal característica es que es poroso. Y en el momento que ese botijo suda, pues lo de dentro se enfría, se produce un mecanismo por el cual el contenido se enfría. La característica del barro, que es poroso. ¿Qué ocurre con el barro de aquí de Villarrobledo? Pues todo lo contrario, que no es poroso. Es al contrario, es uno de los más impermeables que hay. ¿Y cuál es el efecto que tiene sobre los contenidos? Pues sencillamente el contrario, que no se va a producir ningún tipo de evaporación. Y se van a mantener los productos tal cual se meten dentro. Esto es lo que hace que en Villarrobledo, como tiene este tipo de barro, se desarrolle una industria tinajera. Va a adquirir la categoría de industria a lo largo del tiempo. En el siglo XVII ya tenemos la idea de que la industria estaba madura. ¿Por qué? Pues porque hay unos mecanismos regulatorios, conocemos tablas de precios, conocemos muestras de que la actividad estaba ya plenamente consolidada. Y de precios municipales, impuestos, etc. Esto estamos hablando del siglo XVII. Durante el siglo XVIII pues se va produciendo un crecimiento en paralelo a el crecimiento de la producción de vino. Si hay mayor producción de vino, pues se necesitan recipientes mayores y se va produciendo un crecimiento de la industria del vino que va definiendo lo que es la idea de cultura tradicional del vino en La Mancha. Los elementos que estamos hablando, la tinaja, los tipos de uva, la producción, los tipos de bodega, ya nos dan idea. Hay otros productos culturales, por ejemplo el Quijote incluso. Quijote pues habla continuamente de los odres de vino, del vino de una industria o de una cultura ya muy desarrollada. El episodio de los odres de vino, las ventas. Es decir, ya está definida completamente en el siglo XVII lo que son los patrones de la cultura del vino. Una cultura que se ha iniciado en el siglo XVI del Renacimiento y que va evolucionando. ¿Cómo la vamos a rastrear? Pues a través del crecimiento de las tinajas. En el siglo XIX llegamos ya a la tinaja grande. Quiere esto decir que hay demandas y hay bodegas ya grandes, con tinajas grandes. Es la bodega tradicional manchega. Este modelo está plenamente maduro en el siglo XIX, pero todavía va a subir un escalón más con la llegada del ferrocarril, por ejemplo, a Villarrobledo, lo que permite exportar incluso las tinajas. Se está exportando el modelo manchego de producción. O sea, es el máximo apogeo de la cultura del vino en La Mancha. ¿Pero qué ocurre? Y aquí hay un episodio muy importante, porque hay una gran industria, pero es un gigante con los pies de barro, y nunca mejor dicho lo de los pies de barro, porque está basado en el barro tinajero. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se desarrolla una industria verdaderamente ortodoxa, es decir, una industria con hierro, con fábricas, con máquinas, se produce la quiebra de esta industria artesana, porque esto tiene cosas de industria, pero no deja de ser una actividad artesana. Entonces, ¿cuándo estamos hablando del apogeo? Pues con la llegada del ferrocarril, probablemente primeras décadas del siglo XX. ¿Cuándo vamos a hablar de la completa decadencia? Con la llegada de la industrialización en años 50-60. Entonces
claro, la industria manchega no puede competir con estos nuevos conceptos industriales y entonces pues sufre una grave crisis. ¿Cuándo podemos otra vez hablar de el renacimiento de la cultura del vino? Pues yo lo fecharía probablemente con la llegada de un vino, el vino Stola. El vino Stola es muy importante porque es el primer reserva manchego. Supone un paso importante, es muy transgresor, ¿no? Villarrobledo y La Mancha ya parece que tiene su ubicación en el producción, cantidad, y de repente sale un vino de calidad, un vino bueno, que además es muy competitivo a nivel precio, etcétera. Ese es el punto de inflexión. Posteriormente, pues ya empiezan a salir otros aspectos, porque al fin y al cabo este no es sino introducirse en lo que es la cultura global de la industrialización y del vino industrial. Pero luego hay otros puntos, como son la recuperación de las esencias y de las tradiciones. Y aquí, pues, no sé, baste citar a César Velasco, por ejemplo, o a Torres, que son quienes deciden no ya producir industrialmente, sino recuperar la esencia y las tradiciones, produciendo incluso vino como se hacía tradicionalmente, recuperando las bodegas tradicionales de La Mancha, la esencia tradicional, la cultura del vino manchego, con su ya personalidad propia. Las bodegas en el campo son muy importantes, son volver un poco también a la esencia, de ir al sitio donde está el vino, a la vid. Y ahora ya entendemos que este mare magnum de bodegas y de nuevos conceptos, muchos de ellos ya tradicionales y dándole personalidad a lo que es la cultura del vino de La Mancha. Y en ese sentido, pues, también pues, la recuperación de las fiestas tradicionales, de la vendimia, actividades asociadas, etc. Y bueno, un último paso, ¿por qué no este que estamos haciendo, no? Este de dotar a La Mancha de un festival propio, innovador, vanguardista, pero manteniendo también las esencias de lo que es la tradición. Este Vinar First, que esperemos que en esta primera edición, tan recortada por cuestiones ajenas, por supuesto, a la voluntad de los organizadores, pues que se vea amplificada su actividad en el futuro. Y yo creo que ya es cuestión de despedirme yo, ya he metido un poco mi rollo, y entonces pues quería despedirme con un par de cuestiones. Una de ellas la tengo aquí a mano, que es ni más ni menos que esta, que son palabras mayores, y que se escribió en el siglo XVII y que supone el arranque de la cultura del vino. Y luego, por supuesto, esta otra, que yo creo que es con la que me voy a quedar, deseando la mejor salud a todos los que puedan estar escuchando y la mayor proyección a este festival, y en definitiva que logremos entre todos los manchegos consolidar nuestra cultura del vino. Por todas esas razones, con mi amigo Cervantes, yo creo que mejor despedida no puede haber. Así que a su salud, por todos ustedes y por el festival.